Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por este hermoso día que el Señor nos permite disfrutar en su casa, ayunando también, porque estamos ayunando, ¿cierto? Amén. Bueno, cuando uno no tiene la costumbre de ayunar, a veces se olvida y come algo, ¿cierto? En la mañana, y ahí, chuta, de veras que estoy ayunando, nos acordamos, ¿verdad? Pero qué bueno que la gran mayoría de la iglesia está ayunando, porque no estamos ayunando para nosotros, sino que estamos ayunando en beneficio de otros, en este caso de aquel que está perdido. Como un día también nosotros estuvimos perdidos, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, hediondos a pecado, a azufre, ¿cierto? Y a todo tipo de hedores y olores típicos del mundo, porque el mundo despide un olor, y que no es un olor grato para el Señor. Así estábamos nosotros, hediondos a pecado, pero un día alguien ayunó por nosotros, alguien oró por nosotros, una iglesia, algunos hermanos ayunaron por nuestras vidas y pudimos nosotros ser libres para su gloria. Porque el enemigo, como predicaba yo hace un tiempo, unos años atrás, el enemigo no abre las puertas a sus presos, no abre las cárceles a sus presos. Es una batalla espiritual grande, tremenda, que a lo mejor usted y yo no podemos ver naturalmente, pero espiritualmente sí. Se libra una batalla espiritual por las almas. Así que el hecho que usted esté aquí sentado es porque alguien hizo sacrificio de ayuno, oró en beneficio suyo, en beneficio mío, para que pudiéramos estar aquí, ser libres, para que el enemigo pudiera abrir las cárceles, porque si hubiese sido por nosotros, no estaríamos aquí, estaríamos en el pecado, porque el mundo ama el pecado y se deleita en ello. El mundo ama lo suyo, y nosotros estábamos ahí y nos deleitábamos en el pecado y nos gustaba pecar. Pero un día, por esa gracia de Dios, se cayeron los velos y pudimos entender espiritualmente en dónde estábamos. Y entonces repudiamos el mundo, repudiamos el pecado, y ahora ya no queremos volver atrás, porque yo al menos no quiero volver atrás. Yo no sé si usted quiere, pero yo no quiero volver atrás, porque el que vuelve atrás, el que habiendo tomado la mancera y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. Lamentablemente mucha gente vuelve atrás, ¿cierto? Pero una vez estando ahí, reflexiona, siempre viene la reflexión como el hijo pródigo. Yo estaba mejor en la casa de mi padre, estaba mejor en la iglesia, porque ahí estaba con paz, con seguridad. Y por eso que es bueno que usted y yo alabemos y nos congreguemos y busquemos a Dios para darle gracias al Señor por habernos libertado del pecado. Y eso no fue por casualidad, sino que hubo alguien que oró, hubo alguien que ayunó, hubo alguien que buscó la presencia de Dios para que nosotros pudiéramos hoy día estar aquí. Porque así lo dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, que clama a voz en cuello cuando estés ayunando, pero en beneficio de aquel que no tiene, del desposeído, para que los yugos de esclavitud sean cortados. Así que qué bueno que es el Señor que nos regala este lindo día domingo para buscar su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Para que caliente la manito, porque la pastora decía que ella no tiene frío. Yo sí tengo frío, tengo los pies helados, y es más, estoy resfriado, me pasé de frío. Estamos todavía aclimatándonos, ha sido largo, llevamos 3 semanas aquí ya, pero ya al menos está haciendo un poquito más de calor. Al menos yo había pasado invicto sin resfriarme estas 3 semanas, hasta que cayó mi esposa, cayó ella y caí yo. Así que estamos ahí pasando la prueba, resfriados, tomando harta agüita. Bien, hermanos amados, vamos a compartir su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar palabras? Amén. Aunque hemos estado escuchando palabras desde que comenzó el culto, ¿cierto? Pero este es el momento que Dios nos da para estar atentos a lo que Dios quiere darnos este día. Porque cada día Dios renueva su misericordia.
Y si nosotros buscamos su presencia, Él, que es bueno, nos da de sus riquezas en gloria. Pero si nosotros estamos distraídos, puede ser que lo que Dios tiene para nosotros hoy no lo recibamos. Y eso sí que sería triste. Así es que estemos atentos a la palabra, porque normalmente cuando se llega el momento de la palabra, nos vienen las ganas de ir al baño, o los hijos se ponen más inquietos que nunca, y comienza el paseo atrás, no sé. Pero es bueno que podamos nosotros estar atentos. Y si tenemos ganas de ir al baño, aguantémoslo, porque son 40 minutos, 45 minutos, si es que un poquito más. Pero yo creo que el cuerpo humano tiene la capacidad para aguantar un poquitito más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces al libro de Mateo, capítulo 5 y el versículo 20. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Gloria a Jesús. Si lo encontró, usted me puede decir amén. Para que podamos leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Es bueno decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Porque hoy día no todos creen en el Padre, no todos creen en el Hijo, y hay varias corrientes que no creen en el Espíritu Santo. Así es. Pero nuestro Dios es triuno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo mayor que el Padre, ni el Espíritu Santo. No, los tres son Dios, y los tres son uno solo. Por eso leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, hemos sentado, Señor, en su presencia. A través de la alabanza, seguimos en su presencia, a través de la ofrenda. Y amado Dios, queremos recibir este pan, Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre. En este día de ayuno congregacional, Señor, queremos recibir ese pan del cielo, Señor. Esa palabra, amado Dios, que reconforta el espíritu, Señor, y que nos permite caminar este camino angosto, pedregoso, Señor, pero que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, mi amado Dios. Glorifíquese usted por medio de su palabra, Señor. Permita usted que todo pensamiento natural, humano, mío, Señor, sea neutralizado por el poder de su Espíritu Santo, Señor, y su iglesia sea edificada a través de su palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Tome su asiento. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios. Bien, hemos estado en las últimas 2 domingos anteriores sometidos a una palabra del Señor, y yo creo que ya una palabra que ha marcado el último año de la iglesia, que es lo que tiene que ver con la ley y la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, inevitablemente cuando se predica esta palabra, porque nosotros estando allá en República Dominicana igual veíamos los mensajes a través de Betel Televisión, cuando se predica esta palabra uno medita en su corazón y piensa qué grande desafío nos pone Dios. Porque cuando el Señor dice que si nosotros no tuviéramos una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Así es. Es una medida, un estándar casi imposible de cumplir. Muy alto, es una medida muy grande. Porque usted sabe que la medida de los fariseos no era una medida pequeña. Cuando uno ora al Señor y escucha esta palabra,
el Señor ponía en mi corazón el tema de las normas ISO, que seguramente los hombres las deben conocer. Las personas que trabajan, por ejemplo, en la industria de diferente tipo, hay normas internacionales que si una empresa no las cumple, no puede acceder a ciertos trabajos. Que son las normas ISO. ¿Cuántos las conocen? Amén, amén. ¿Cierto? Amén. Bueno, hay algunos que las conocen. Las normas, por ejemplo, si nuestro hermano John, o nuestra hermana Margarita, o nuestro hermano Juanito, que trabajan en la industria de televisión y en el retail, etc., ellos deben saber que esas empresas, esas industrias deben tener ciertos estándares y que son altísimos para poder acceder a los trabajos, porque con esos estándares aseguran un servicio de calidad. Así es. ¿Me entienden? Amén. Con esos estándares se asegura un servicio de calidad. ¿Por qué le hablo del concepto de estándar? Porque el estándar es una medida. Y lo que hace el Señor con estas palabras es ponernos a nosotros una medida, un estándar. O sea, Cristo nos dice desde aquí para arriba. Y lo que nos dice es, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no pueden tener parte del reino de los cielos. Y nosotros al menos estamos aquí para poder heredar el reino de los cielos. ¿Cuánto dice amén? Entonces Cristo nos dice el estándar, la medida para entrar en el reino de los cielos parte en la justicia de los fariseos. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo la justicia de los fariseos? Porque normalmente Cristo criticaba a los fariseos y los ponía como ejemplo de lo que no teníamos que hacer, lo que no tenemos que hacer como cristianos. Pero el mismo Cristo dice, si tu justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, no puedes tener parte en el reino de los cielos. O sea, la consecuencia de no tener o vivir con este estándar mínimo, que es la justicia de los fariseos, la consecuencia es grave. Si es que las empresas aludidas, el retail, la industria de televisión, etc., no cumplen con los estándares mínimos, la consecuencia es que se afectan sus finanzas. Es una consecuencia grave para ellos porque podrían dejar de existir. Si es que no cumplen con las normas ISO, la consecuencia para nosotros como cristianos, si es que no cumplimos con la mínima, con el estándar mínimo que es la justicia de los fariseos, es grave porque no heredaremos el reino de los cielos. O sea, podríamos estarnos engañando entre nosotros si es que no cumplimos el estándar mínimo. Ahora, ese estándar mínimo tiene algunas características, que es fundamentalmente el tema de la ley. Porque para que un fariseo pudiera llegar a ser fariseo, tenía que pasar por un proceso muy largo de muchos años de formación teológica, de formación escritural. Hasta el día de hoy, los rabinos, para poder llegar a ser rabinos, tienen que pasar muchos años. O sea, hay un conocimiento teológico profundo. Digamos que el estándar que Cristo nos pone respecto del conocimiento escritural no es un estándar bajo. Y ahí ya estamos en problema. Porque nosotros la verdad es que no escudriñamos tanto la escritura como debiéramos escudriñarla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la palabra de Dios dice a través del profeta que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, Dios el Señor no tiene problema con el estudio de la teología o el estudio de la Biblia, de la palabra. Es más, tenemos que escudriñarla. Y reflexione usted en lo siguiente: cuando el Señor Jesús vino, se hizo hombre, se hizo carne, los fariseos no pudieron reconocer a Cristo, a pesar de su conocimiento doctrinal, a pesar de su formación, a pesar de ese estándar de que estamos hablando, que es muy alto, hasta el día de hoy es muy alto. A pesar de eso no pudieron. Pero Juan el Bautista, viviendo en la misma época que los fariseos, sí pudo reconocerlo. Porque Juan el Bautista le dijo y le preguntó al Señor: ¿eres tú el Cristo? Pero inmediatamente después de la pregunta, él reconoció que el que tenía enfrente era el Cristo, porque le dice al momento de bautizarlo: yo soy
el que tiene que ser bautizado por ti. Reconoció Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista, porque ese conocimiento, ese reconocimiento no es solamente espiritual, era también doctrinal. Juan el Bautista manejaba la doctrina, conocía la ley, pero la gran característica de Juan el Bautista es que no se quedó solamente en el estándar fariseo, sino que pasó un paso más allá y consideró lo más importante, que es el Espíritu de Dios. Porque por el Espíritu de Dios Juan el Bautista pudo reconocer a Cristo como Señor. Porque si no hubiese sido por el Espíritu de Dios, Juan el Bautista quizás hubiese condenado a Cristo igual como lo hicieron los fariseos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el Señor nos dice a través de su palabra: si tu justicia no parte, si tu justicia no comienza en la justicia de los fariseos, no podrás ser parte del reino de los cielos. Amén. Entonces, ese estándar es un estándar muy complicado para nosotros, porque los mismos fariseos tuvieron que pasar mucho tiempo para poder tener ese conocimiento profundo de la ley. No era un problema de conocimiento, ellos lo tenían, y de hecho ellos se jactaban por ese conocimiento de la ley. Así es. Ellos creían que por el solo hecho de tener ese conocimiento podrían llegar a ser salvos, y eso no es así. Por eso que Cristo siempre los recriminaba. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de hecho, es como les decía, la característica de este estándar, de esta medida. Una de las características de este estándar es que no puede haber justicia sin conocimiento de la ley. No puede haber justicia sin conocimiento de la ley. Entonces, para que haya esa justicia, porque Cristo dijo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tiene que haber un conocimiento profundo de la ley. Ellos tenían ese conocimiento. En Mateo capítulo 23, versículo 3 dice: así que todo lo que os digan, guardéis. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El exigente conocimiento de la ley no logró revelar el reino de los cielos a los fariseos. Sí, amén. Amén. Sí, entonces la gran crítica de Cristo siempre fue, y les decía a la gente: ustedes hagan lo que ellos dicen, porque está bien, porque es el estándar mínimo, porque tiene que haber un conocimiento profundo de la ley, porque sin un conocimiento profundo de la ley no hay justicia. Amén. Entonces, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, esa es la esencia de lo que Cristo decía y denominaba como la levadura de los fariseos. Entonces, porque es importante tener claro esto, porque hoy día hay dentro de las iglesias evangélicas, dentro de la casa de Dios, hay mucha gente que dice pero no hace. Y se ha tornado como algo cotidiano, como algo común. No, si yo soy cristiano, digo pero no hago. Incluso los pastores predican en contra del adulterio, pero son adúlteros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la levadura de los fariseos, Cristo decía: guárdense de la levadura de los fariseos. Eso es lo que nosotros conocemos como religiosidad. Conoce la liturgia, la doctrina, pero no practica la doctrina. Ahora la pregunta es para usted y para mí: ¿usted practica la doctrina? ¿Yo practico la doctrina? La doctrina bíblica en mi casa, en mi trabajo, donde quiera que estoy, con mi familia, ¿se nota que soy cristiano? Hay una diferencia, porque déjeme decirle que la iglesia del primer siglo se hizo conocida porque practicaba la doctrina. Amén. Y por eso es que incluso uno de los elementos para la caída, elementos históricos para la caída del Imperio Romano, fue la iglesia cristiana. Uno de los elementos importantes, pero no porque ellos
se acomodaran. De hecho, cuando se acomodaron con Constantino, ahí la iglesia comenzó a guatear, digamos, comenzó a flaquear, porque comenzaron a entender este tema como una estructura religiosa, como un sistema doctrinal dogmático, pero que se practica en el templo y en la casa no, lo que tenemos hoy en las iglesias. Así comprendían entonces los fariseos. Otra característica de esta justicia, de este estándar, es que los fariseos nunca pudieron entender que el reino de los cielos era espiritual. Porque fíjese usted que la palabra de Dios dice que los fariseos y la clase religiosa de la época esperaban un libertador político. El Mesías que esperaba el fariseo era un Mesías revolucionario. O sea, un Mesías revolucionario, político, que los libertara, que los sacara de la esclavitud del yugo romano. Eso es lo que esperaban los fariseos. Pero cuando viene Cristo y dice, no, esto no es así como ustedes creen que es, esto es de otra manera, entonces a ellos se les desencajó totalmente su idea. Y ahí comenzaron recién a ponerlo en la mira, digamos, hasta que terminaron condenándolo por la misma ley que ellos decían conocer. Por eso es que Cristo dice, si tu justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas y fariseos, tú no podrás entrar al reino de los cielos. Lo pone como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características de esta justicia de los fariseos? Hay un conocimiento. Y segundo, un conocimiento de la ley, de la escritura, de la palabra. Y segundo, otra característica es que esta justicia es natural. Los fariseos comprendían naturalmente el reino de los cielos, y el reino de los cielos no es natural. Y el problema es que dentro de las iglesias tenemos gente que cree que el reino de los cielos se puede entrar naturalmente. Ahora, pastor, pero ¿cómo es eso de lo natural y lo espiritual del reino de los cielos? Ve aquí lo que dice en Juan capítulo 3 versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese usted, este es un fariseo que tuvo la osadía de acercarse a Cristo y preguntarle cómo era esto del reino de los cielos. Porque a todos les causó extrañeza, para todos era raro. Imagínense usted en el momento ahí, póngase usted en el lugar de los fariseos. Que alguien llegara aquí y diga, yo soy el Cristo. ¿Cómo lo miraría usted? Así es. Nosotros inmediatamente diríamos, Así es. Y entonces, ¿qué nos podría sacar la duda? El conocimiento bíblico, el conocimiento de las señales, el conocimiento de lo que, cómo Cristo dice que va a volver. Porque les decía también hace unos domingos atrás, la ciencia ha avanzado tanto que hoy día ya no hay solamente imágenes 3D, hay imágenes 7D, que aquí podrían representar cualquier situación y parecería real. Cualquier situación, una ballena saliendo del océano, y usted lo podría ver con sus ojos y parecería real. ¿Por qué le digo esto? Porque podrían hacer o reproducir la venida de Cristo en las nubes, y usted podría caer en ese juego y decir, Cristo viene. Pero Cristo dijo, cuando digan, helo aquí el Cristo, no le creáis. Cuando digan, helo allá el Cristo, no le creáis. ¿Por qué razón? Porque tiene que cumplirse esto. Ahora, si usted no sabe qué es lo que se tiene que cumplir, si una persona apareciera aquí y dijera, yo soy el Cristo, todos diríamos, este está loco, por parte baja. Imagínese usted la situación de los fariseos. ¿Qué posición hubiese tomado usted? ¿Hubiese dicho también blasfemo? ¿Le hubiese dicho a Cristo, tú eres blasfemo porque dices que eres Dios y eres un hombre igual que nosotros, pecador igual que nosotros? Qué difícil situación. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué no pudieron los fariseos comprender?
Porque el reino de los cielos no es natural. Porque cuando usted quiere naturalizar, cuando yo quiero naturalizar, racionalizar el reino de los cielos, y vaya, para mí es muy difícil eso. ¿Qué es lo que entonces nos permite a nosotros asegurar esa espiritualidad? Como se decía, la búsqueda de Dios. Aleluya. El arrepentimiento genuino, la oración, el ayuno, una comunión real con Dios, no religiosa. No una mera, por eso que Cristo dice, este es el estándar, de aquí para arriba, pero eso no es lo único. Porque los fariseos no pudieron reconocer el reino de los cielos porque lo naturalizaron, porque creyeron que era algo solamente natural venir a la iglesia y listo. Cuando usted naturaliza el reino de los cielos, cree erróneamente que con el solo hecho de estar aquí sentado, usted ya es cristiano. Eso es racionalizar, naturalizar el reino de los cielos. Porque en realidad venimos aquí, ¿a qué? ¿A qué venimos aquí? Venimos aquí como paseo de día domingo, venimos aquí para poder aparentar o mostrar que vinimos, sino que no nos llamen y nos digan, no nos reten. No, ¿a qué venimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque si usted comprende y usted cree, hermano amado, que está aquí porque por alguna de las razones que ya di, para no desagradar a los pastores, o porque es bueno ser cristiano, usted naturalizó el reino de los cielos. Usted no está aquí por eso. No está aquí para eso. Ese fue el gran detalle o la gran característica que Cristo les dijo a los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eran naturales. Nicodemo mismo, cuando Cristo le explicaba, trataba de explicarle cómo era nacer de nuevo, Nicodemo la respuesta que le dio fue: pero tengo que meterme dentro del vientre de mi madre de nuevo. Fíjese usted el pensamiento. A veces nosotros pensamos así también. Pensamos naturalmente. Racionalizamos todo. ¿Cómo Dios va a poder hacer eso? No, Dios no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Pensamos, lo calculamos, lo meditamos, lo racionalizamos, lo naturalizamos, el reino de los cielos. Y es por eso que no podemos, entonces, si es así, no vamos a poder heredar ese reino, porque el reino de los cielos es espiritual. ¿Y cómo se puede ingresar a él? A través de la fe en Cristo, de la fe puesta en obra, porque la misma palabra dice que la fe sin obra es muerta, ¿cierto? Y que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la única manera que nosotros podamos entender este reino es en el Espíritu. Este reino no es natural. Puede sonar algo muy básico, puede sonar algo muy sencillo, pero vaya que es difícil practicarlo. Porque cuando nosotros ponemos excusas para no buscar a Dios, estamos naturalizando el reino de Dios. Porque cuando nosotros no asistimos a alguna convención o X cosa, o tenemos excusas para no participar de una marcha, no sé, X cosa, hermano, cualquier cosa, ponga usted ahí sus argumentos. Cuando nosotros ponemos eso antes del reino de los cielos, estamos naturalizando, estamos siendo fariseos. Nos estamos dejando llevar por la ley. Porque la ley en sí misma es natural. Amén. Porque a consecuencia de lo que estamos leyendo aquí, la ley es natural. Es para los naturales, para los que andan en la carne. Para eso es la ley, para los naturales. Pero a través de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él vino, se acercó al reino de los cielos, se abrió otra ley, la ley de la gracia. Pero no es que el mismo Cristo dijo: no, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a cumplirla. He venido a cumplir la ley. Por lo tanto, en suma, la ley de los fariseos es para los naturales, para los que racionalizan. Y quizás nosotros al principio, cuando comenzamos a caminar en el Evangelio, nos tuvieron que poner pura ley. No robarás, no matarás, no aquí, no allá, no allá, no aquí, no allá. Entonces
normalmente algunas personas dicen, bueno, en la iglesia es puro no. No. Bueno, es que tú andas naturalmente. Porque el que anda en el Espíritu no tiene para qué decirle que no tiene que tomar el 18 de septiembre. Porque el que anda en el Espíritu, la ley de la gracia, no tienen para qué decirle que no tiene que ir a la ramada y todo eso. O sea, no está mal que usted salga con su familia y disfrute. Pero de ahí a emborracharse con vino, a caer en adulterio, etc., ya estamos hablando de otra cosa. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, tuvieron que ponernos la ley. Porque la ley es para los naturales, para los fariseos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no tenemos esa revelación, porque cuando Cristo vino, abrió el reino de los cielos. Él mismo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos no como lo entienden los fariseos, porque yo no vengo a ser un libertador político. Entonces ahí los fariseos se deprimieron, porque ellos esperaban un libertador político, ellos esperaban un revolucionario. Pero no, Cristo no venía a hacer eso. Cristo no vino a hacer eso. Él vino a abrir esa posibilidad, la ley de la gracia, para nosotros. Y la gracia constituye un desafío muy grande, mucho mayor que el de la ley. Porque la ley tú puedes cumplirla. Si te dicen no robarás o no matarás, tú no matas y no robas y la cumpliste. Aunque la ley, según la ley de Moisés, es mucho más compleja que eso. Yo creo que nadie, solamente Cristo, puede cumplir la ley al pie de la letra. ¿Por qué razón? Porque todos pecamos, porque todos nos equivocamos, porque todos erramos y todos los días. Nadie puede cumplir la ley así como está escrita. Pero entonces, a través de Cristo, nosotros pudimos acceder a esa ley de la gracia. Y la ley de la gracia es mucho más compleja de cumplir, difícil de cumplir, que la ley de Moisés, la ley natural, la ley de los fariseos, la ley de los escribas y fariseos. Es mucho más. ¿Y por qué usted dirá, por qué es más difícil, pastor? Porque mire lo que dice aquí. Dice aquí en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como Dios escribió en las tablas de Moisés, ¿cierto? Las que le entregó a Moisés, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. O sea, la ley de Dios ya no está escrita en tablas de piedra, no es natural. Pero no es que nosotros tengamos que desechar lo natural, porque esa es la medida, es el estándar. De ahí hacia arriba, nosotros tenemos que cumplir, tratar en lo posible de cumplir la ley, pero nadie se podría justificar por la ley. Nadie podría llegar a ser perfecto por la ley. Nadie podría perfeccionarse por la ley. Por eso es que vino Cristo. Porque en Cristo se abrió la gracia, la ley de la gracia. Y ahora ya no nos regimos por la ley farisea, sino que por la ley del Espíritu, que es mucho más difícil de cumplir. Porque el mismo Cristo dijo en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si tú miras a la mujer de tu prójimo con deseo, ya adulteraste en tu corazón. Es mucho más difícil. Pues si te dicen no matarás, no mato, eso se ve. No mato y listo, ya cumplí. Pero en el corazón no se ve. Ahí no se ve. Y por eso que cuando se predica esta palabra de la ley y la gracia, es tan grande el desafío, hermano, que si usted cree que solamente por el hecho de venir a la iglesia usted ya puede cumplir la ley de la gracia, está rotundamente equivocado. Porque para cumplir la ley de la gracia, usted necesita primero dejarlo todo. Porque Cristo dijo: el reino de los cielos es así. Y más adelante, en el mismo libro de Mateo, Él dice, tratando de explicarle Él a sus discípulos, porque sus discípulos le preguntaban: ¿cómo es eso, Señor? No entendían. ¿Cómo es eso del reino de los cielos? Explícame. Y le dio varios ejemplos.
¿cierto? Pero uno de los ejemplos más claros, y Cristo yo me lo imagino así diciendo, bueno, a ver, ¿cómo se lo explico? A ver, se lo voy a explicar de la siguiente manera para que ustedes me entiendan qué es lo que es el reino de los cielos. Miren, el reino de los cielos es así. Imagínense un hombre que es mercader, que negocia, que vende piedras, va por el camino, se encontró con un campo, en ese campo había una perla preciosa, y ese hombre, al ver que la perla que tenía, porque era mercader, porque se dedicaba a vender perlas, vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla, porque era la perla de gran precio. ¿Me entienden? Le decía a sus discípulos. ¿Me logran ustedes entender de cómo es? Entonces los discípulos le preguntaban, a ver, y reflexionaban probablemente de qué es lo que era el reino de los cielos. Entonces los discípulos le decían seguramente, claro, así es el reino de los cielos, porque si ese hombre era mercader, sabía lo que era el negocio. O sea, no iba a perder todo porque sí. Ese hombre fue y vendió todo. Y si era mercader, entendía que dejarlo todo significaba quedar en la ruina. Pero a pesar de eso, a pesar de él de ser mercader y de saber que si él vendía todo podía quedar en la ruina, a pesar de todo eso, él fue y vendió todo para comprar esa perla de gran precio. Entonces los discípulos probablemente le dijeron, Señor, entonces nosotros tenemos que dejarlo todo. Y la perla de gran precio es tu reino. Ese es el reino. Entonces, hermano amado, no es tan simple la ley de la gracia como usted y yo creemos. Porque primero, usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Porque así es el reino de los cielos. A dejarlo todo, no materialmente, no, sino que a dejar fundamentalmente el mundo. A dejar ya su apego a lo material, la avaricia, el alcohol, las drogas, etc. No sé, porque a lo mejor dejamos esas cosas ya, pero todavía quedan cosas en nuestro corazón. Usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Esa es la primera característica de la ley de la gracia. Y de ahí para arriba, porque hermano amado, para usted dejarlo todo, para poder entrar en el reino de los cielos, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Una de verdad decir, no, yo estoy mal. Porque cuando uno cree que está bien, ¿cierto? Y es muy recurrente eso dentro de las iglesias, creer que uno está bien, porque viene a la iglesia hasta bien. No, hermano. Necesitamos, para vivir en la ley de la gracia y cumplir con lo que Cristo nos impone y nos exige, para cumplir con eso, lo primero es tener un corazón humilde. Porque si no fuera así, David sería el primer condenado por la ley. Y todos los siervos de Dios. Porque no cumplen, porque David pecó no sé cuántas veces, usted sabe. Pero ¿por qué Dios lo perdonó? Porque conoció la gracia de Dios. Porque conoció más allá de la ley. Porque en realidad entendió esto que Cristo mismo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entendió que esto es algo más que la ley, que lo natural. El reino de los cielos, la iglesia, es algo más que venir a congregarnos. Porque tenemos que venir a congregarnos. Pero es algo más que eso, hermano. Es espiritual. Y en ese mundo espiritual de la gracia, por supuesto que nos vamos a equivocar. Por supuesto que todos los días cerramos. Usted no puede creer que por el hecho de estar aquí ya está listo. No. Lo peor que nos puede pasar es eso. Que como se decía también, la levadura de los fariseos causó que ese fariseo que iba a la hora de la oración junto con el publicano, el fariseo estaba ahí, hermano. Gracias, Señor, porque no soy como este pecador. El fariseo, ese fariseo que tenía un estándar alto, que conocía la ley en profundidad, que pasaba años para poder estudiar la ley, pero natural. Ese fariseo, alzando los ojos al cielo, decía: Señor, gracias porque no soy pecador, porque yo diezmo, porque ofrendo, gracias que no soy como este publicano. En cambio, al otro lado estaba el publicano diciendo, golpeándose el pecho, dice la Biblia,
sé propicio a mí, Señor. Soy pecador. Sé propicio a mí. Y Cristo les pregunta, ¿quién de los dos cree que se justificó? ¿El que cree que está bien? ¿O el que tiene un corazón? Y el que entendió la gracia de Dios. Hermano amado, nos encontramos muchas veces dentro de las iglesias a hermanos que miran, andan colando el mosquito y se tragan el camello. Hermanos que tienen una viga en su ojo y andan tratando de sacar la paja en el ojo ajeno. Esa es la levadura del fariseo. Esa es la doctrina, la enseñanza de la cual Cristo dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. La gracia del Señor está dispuesta para cada uno de nosotros, pero para poder vivir en esa gracia, que es más alto el estándar, si a los fariseos les costó llegar a ser fariseos, Cristo nos dice: no basta solo con eso, y de ahí para arriba, porque si tú no tienes esa justicia, la consecuencia es, ¿cuál es? Que no entrarás en el reino de los cielos. Pero el conocimiento por sí mismo, usted se puede saber la Biblia entera, la teología en sí misma no perfecciona al hombre, porque la ley es natural y es para los naturales, para los que andan en lo natural. Como usted y yo, cuando llegamos al principio de la iglesia, el pastor nos decía: hermano, no vaya a esa junta familiar porque usted sabe que ahí toman. Hermano, no vaya aquí porque usted sabe la ley. Pero después, cuando se nos reveló la gracia, cuando dijimos nosotros: sé propicio a mí, pecador, cuando entendimos que este reino no es natural, sino que es espiritual, cuando entendimos que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y que cada día tengo que venir al Señor, decirle: perdóname, Señor, perdóname porque he sido esto, he sido lo otro, perdóname, y reconocer delante de Dios nuestros pecados, porque el que no tiene comunión con Dios, ¿cómo podrá reconocer sus pecados? Porque el que no ora, el que no busca, el que no ayuda, ¿cómo podrá reconocer sus pecados? Lo más importante de la comunión con Dios es que usted pueda ser sincero. Porque ¿qué cree usted, que Dios no conoce su corazón, su mal corazón? ¿Qué cree usted, que Dios no conoce mi mal pensamiento, mi mal? Sí lo conoce. Pero ¿qué es lo que espera Dios de usted y de mí? Que podamos ser sinceros y reconocer, para vivir en su gracia, y que por esa gracia podamos ser salvos, para que Él nos diga, como se decía el viernes: tus pecados te son perdonados. Pero eso lo hace Él, obrando a través de un corazón. Porque si fuera por sacrificios, quizás, si hacemos un esfuerzo, quizás lo haríamos todos, pero no es por sacrificio, porque la ley de la gracia es mayor que la ley de los fariseos. Si tu justicia es un desafío grande, porque implica que usted busque a Dios, porque implica que usted busque un poco más, que no se quede contento con lo que escucha aquí, sino que cada día busque. Porque usted sabe que el estándar mínimo es la de los fariseos, pero de ahí hacia arriba, la gracia de Dios, difícil de cumplir. El mismo Cristo dijo: si tú miras con deseo a la mujer de tu prójimo, ya pecaste. Por eso que es más difícil, porque no se ve, porque el corazón no se ve, sus pensamientos no se ven. Pero por eso que es más difícil cumplir la ley de la gracia. Si no cumples esa ley mínima, no podrás entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hermano, lo arrebatan los valientes. Y para entrar al reino de los cielos es necesario dejarlo todo, como esa parábola de ese varón mercader que compró esa perla preciosa, pero para comprarla tuvo que dejarlo todo. Y a veces nosotros creemos que no, un poquitito nomás, voy a vender un poquitito por si acaso. Si el mercader hubiese dicho eso, no puede comprar la perla. Y así actuamos nosotros. A ver, está bonita la perla, voy a vender un poquitito a ver si puedo comprarla. Llegamos a comprarla y no, el precio no es ese. Y hay muchos cristianos que viven así: un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí y un poquito allá, tibios. Y a los tibios el Señor los vomita.
Es mejor que fuera frío, dice el Señor, antes que tibio. Imagínense lo que dice. Es mejor que... No esté así, hermano. No esté de esa manera. Sino, a ver, voy a vender un poquitito a ver si puedo comprarla. No, el reino de los cielos es, dice la Biblia, es así. Cristo le explicó así a sus discípulos. Este mercader, siendo un hombre de negocios, fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla preciosa. La perla preciosa es el reino de los cielos. Porque en realidad cuando usted comprende la gracia y el reino de Dios, que es espiritual, no natural, usted se da cuenta que no hay nada más exquisito, más rico que la familia de Dios, que la casa de Dios, que vivir en su templo. Porque usted vive seguro, vive confiado. No hay nada mejor. O sea, usted se da cuenta, hermano, que esta sí es la perla de gran precio y que no hay nada que se compare. Ni la riqueza, ni esto, ni lo otro, no hay nada. Y por eso que ese hombre, entendiendo lo que significaba esa perla, fue y vendió todo. No vendió un poquitito. No estuvo así un poquito aquí, un poquito allá, ¿ves? Como muchos nosotros estamos, porque no entendemos que este reino es espiritual. Este reino es natural. Amén. Amén. Póngase de pie. Amén, amén. Le oremos al Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. La verdad es que la ley de la gracia nos impone un desafío grande. El desafío de reconocer nuestros pecados, primeramente. La verdad es que la ley de la gracia es difícil de cumplir si no es con el Espíritu de Dios. Por eso usted y yo somos dependientes del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos y clame a usted ahí en su lugar que Dios perdone sus pecados. Porque como la palabra de Dios dice, ese fariseo creía que estaba bien por el solo hecho de diezmar, de ofrendar, de congregarse. Gracias que no soy como este publicano, decía. Pero el publicano lo único que dijo, golpeándose el pecho, sé propicio a mí. Yo no sé si usted pudiera decirle así al Señor: sé propicio a mí, pecador. Gloria a Dios. Porque si la justicia, si tu justicia no fuera mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no tendréis parte en el reino de los cielos. Qué gran desafío nos impone el Señor. La verdad es que es casi imposible poder cumplirlo sin su presencia. Por eso es bueno ayunar, buscar a Dios. Pero cuando usted esté ahí buscando a Dios, sea sincero. No trate de bypassear a Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Aproveche este momento y dígale: Señor, perdóname. Soy deshonesto, quizá usted ponga en sus palabras: yo quiero andar en la ley de la gracia. Quiero venderlo todo, dejarlo todo como ese mercader para alcanzar su reino, para ver si tengo la posibilidad de alcanzar ese reino. Y que tú me digas: Señor, tus pecados te son perdonados. Tú dices esa frase cuando ves un corazón humilde, Señor, contrito, humillado, Señor. Que no sea solo una falsa humildad de labios, sino que tú puedas ver nuestro corazón, que sí, sinceramente y genuinamente intenta, Señor, vivir en la ley de la gracia cada día, Señor. Amado Dios, perdone nuestros pecados. Sea propicio a nosotros, Señor. Llénenos de su Espíritu para poder, Señor, caminar en su reino, andar día a día, Señor, en su presencia. Reconocemos nuestros errores esta mañana, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros hierros, Señor, equivocaciones, que quizás en nuestra intimidad podemos decirla así con nombre y apellido, Señor. Pero esperamos que usted pueda, Señor amado, sacar ese ojo, cortar esa mano. Porque como dice su palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, pues sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, pues córtatelo. Señor amado, que usted tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús.